Estimados estudiantes, quien les habla es la doctora Violeta López Narváez, pediatra del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El día de hoy voy a desarrollar asma en pediatría. Durante el desarrollo de la clase voy a tocar los siguientes tópicos: definición del asma bronquial en pediatría, cuál es su etiología, cómo es que ésta se distribuye en el mundo y en nuestro país, cuál es la fisiopatología. Para llegar al diagnóstico, ¿qué manifestaciones clínicas debe tener? ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales? Una vez obtenido el diagnóstico definitivo, ¿cuál sería el tratamiento a emplear personalizadamente en el paciente asmático? ¿Y cuáles son las consideraciones especiales a tener? El asma es una enfermedad crónica caracterizada por una inflamación de la vía aérea. Esta inflamación va a generar obstrucción parcial o total de la misma al flujo aéreo. Una de las características principales es que esta es reversible. Hay una hiperrespuesta de la vía aérea ante una amplia variedad de estímulos. Es la enfermedad crónica más prevalente en pediatría. Se estima que esta va a afectar a un 10% de la población infantil. Su incidencia está en aumento. Etiología. En la génesis del asma hay una combinación de la vulnerabilidad biológica genéticamente determinada, exposición ambiental, alergenos, contaminantes químicos, infecciones. La interacción de lo mencionado va a condicionar el asma. Así pues, la genética predispone, el ambiente determina y los alergenos y contaminantes son los desencadenantes. La genética es un factor predisponente. Hay estudios que relacionan más de 22 locus en 15 cromosomas autosómicos. Los locus contienen genes proinflamatorios y proalergénicos que favorecen el desarrollo de asma. Si uno de los padres es atópico o alérgico, es decir, tiene asma bronquial, rinitis alérgica o dermatitis atópica, la posibilidad que su hijo desarrolle asma es del 40%. En esta diapositiva lo que observamos son dos escenarios totalmente diferentes, donde el factor ambiental, que resulta ser determinante en la génesis del asma, nos dice:
Si estamos en ciudades alejadas, zonas rurales, como las imágenes superiores donde vemos el cielo azul y limpio, sin enrarecimientos, a diferencia de una zona urbana tugurizada, llena de personas, comerciantes, sin distanciamiento, con un parque de vehículo automotor gigantesco, pues lo que va a condicionar es una gran contaminación ambiental que, vuelvo a insistir, determina que se pueda dar el cuadro de asma. La predisposición genética y biológica, combinada con la exposición ambiental a alergenos generados en una ciudad urbana contaminada, el hecho de que pueda estar en el hogar con crianza de mascotas cuyo cuerpo va a ir dejando por los diferentes muebles las caspitas que son los ácaros. El hecho de que, hablando de la población infantil, acuda a lugares que están hacinados para su cuidado, llámese cunas, guarderías, colegios, donde es fácil de que se puedan infectar por virus probablemente, el hecho de no tener un parque automotor adecuadamente cuidado con unos tubos de escape que continuamente están contaminando el aire que respiramos, va a determinar que se dé el cuadro de asma bronquial por sí solo, y que, combinada con la predisposición genética, esta sea mayor aún. Epidemiología. El asma es una enfermedad crónica más frecuente en la infancia. La prevalencia en el mundo es variable y va a depender de la ubicación geográfica, de los estilos de vida, entre otros. Para eso se hizo un estudio, el estudio ISAC, donde se ve que la prevalencia ha ido en incremento desde los años 70 y que va a variar en los distintos países del mundo. Así, por ejemplo, tenemos un registro de 1.6% en Angola y de un 36.7% en Escocia y Reino Unido, por ejemplo, registrándose mayores tasas en Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Centroamérica. En el Perú, la prevalencia es del 20%, aunque otros autores señalan que llega hasta el 30%. Esta diapositiva cita algunas conclusiones del estudio ISAC.
El asma es común en las ciudades modernas. El asma es poco frecuente en comunidades rurales. El inicio de la enfermedad es antes de los 6 años. Solo una minoría de los niños pequeños, sibilantes o sibiladores, tienen asma persistente al final de la infancia. Esto también lo habíamos visto ya en el estudio de Tucson por el doctor Fernando Martínez cuando desarrollamos el tema de síndrome obstructivo bronquial. En la diapositiva nosotros estamos observando la prevalencia de sibilantes en pacientes de 13 a 14 años de edad en todo el mundo. Nosotros vemos de una manera más clara cómo se da esta distribución de forma variable. Vemos en color verde aquellos países que tienen una prevalencia que va del 5 al 10%, en color amarillo aquellos países que tienen una prevalencia del 10 al 20% y en color rojo en aquellos países que tienen una prevalencia mayor al 20% y dentro de los cuales se encuentra nuestro país. Dentro de nuestro país la prevalencia es variable. En Lima hay estudios que van desde el 20 a un 30%, estudios costeros, Huacho, Piura, que van entre un 13 a un 15% y alguna prevalencia en la sierra central de nuestro país que va en un 8%. El estudio ISAC, el cual tenemos nosotros en el gráfico, es un estudio muy interesante, ya que toma una población muy amplia a nivel mundial y abarca 56 países. Es un estudio que se realizó por primera vez el año 91 hasta el año 95 y el primer reporte el año 98, pero se ha hecho dos estudios más, es decir, hay un estudio ISAC 1, 2 y 3 que busca la prevalencia de sibilantes en dos poblaciones, en poblaciones de 6 a 7 años de edad y en una población de 13 a 14 años. Básicamente es un estudio de encuestas con una misma metodología que se ha realizado en el primer estudio en 56 países y en un segundo estudio y en un tercer estudio hasta con 105 países, y de ahí la importancia, la relevancia de este estudio ISAC. En esta diapositiva podemos visualizar mejor la prevalencia de los sibilantes en adolescentes entre 13 a 14 años de edad por todo el mundo. Vemos así, por ejemplo, la prevalencia del 5 a 10% con unos puntitos verdes, la prevalencia del 10 al 20% en los rombitos de color amarillo y la prevalencia de 20% a más en las estrellitas de color rojo. Si nos vamos a nuestro país, Perú, pues vamos a encontrar que es uno de los cuales tiene mayor prevalencia, más esta no va a ser igual en cada una de sus diferentes departamentos o provincias, porque habíamos visto que esto iba a variar según la geografía, según el estilo de vida. Es así que hay estudios que reportan que la ciudad de Lima tiene una prevalencia del 20 a 30%,
estudios costeros que nos hablan de que Huacho, Piura, por ejemplo, tiene una prevalencia del 13 al 15% y en el caso de la Sierra Central hasta un 8%. El estudio ISAAC es un estudio que considera a una población muy amplia. Tuvo 3 fases. La primera abarcó 56 países. Esta se realizó desde el año 91 a 95 y sus resultados se publicaron en el año 98. Va a considerar a 2 poblaciones, los comprendidos en los 6 a 7 años de edad y los comprendidos en los 13 a 14 años de edad. Este estudio de 3 fases tuvo una segunda y una tercera, que ya no fueron 56 los países participantes, sino este se amplió a 105 países. ¿Qué fue? ¿Cómo así se realizó el estudio? Tomando en consideración una encuesta con una misma metodología en aquellos pacientes que presentaban sibilancia. Así, por ejemplo, la primera fase va a evaluar la prevalencia utilizando un mismo cuestionario previa validación de acuerdo al idioma. En la segunda se van a evaluar los diferentes factores de riesgo que pudieron influir de alguna manera dicha prevalencia. El cuestionario incluye síntomas, factores de riesgo y tratamiento. La tercera fase evalúa la prevalencia teniendo en cuenta los cambios en el tiempo en los países participantes de la primera fase. Podemos concluir que en promedio 6 de cada 30 niños en un salón de clase probablemente tiene asma. Los datos van a cambiar según la ubicación geográfica, según el estilo de vida. Así, por ejemplo, en nuestro país, según el estudio de Chiarella Navarro, sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, la Sierra Central registra una prevalencia de 8.7% y en la ciudad de Lima un 21% de prevalencia. Una gran proporción de asmáticos presentan sus primeros síntomas en los primeros años de la vida. Si recordamos, en la clase de síndrome obstructivo bronquial se citó un estudio madre, el estudio de Tucson. Este estudio incluyó a 1.246 niños comprendidos desde el momento del nacimiento hasta los 20 años. Este nos permitió categorizar en 3 fenotipos. El primer fenotipo, en un 34%, los sibiladores transitorios, que generalmente son desencadenados por procesos virales. El segundo fenotipo, un 14%,
los sibiladores precoces persistentes, que son verdaderamente los atópicos. El doctor Fernando Martínez, en su estudio de corte de Tucson, va a observar dos poblaciones. Durante el periodo de seguimiento, cuando estos van a presentar sibilancias. Un primer grupo nunca presentó sibilancias y un segundo grupo 1 o 2 episodios de sibilancias. De esta población dividida en dos, va a interesar esta segunda. Y eso hace de que en esta se vaya a ver tres fenotipos. Los fenotipos del asma infantil, que tienen características propias. Un primer fenotipo de sibilantes precoces transitorios, que corresponden a la primera línea despuntada. Estos sibilantes precoces transitorios van a tener un inicio temprano, con un pico más o menos al año y medio de edad, pero que va a ir francamente en descenso. Va a desaparecer en el tiempo. Entonces solamente va a estar en un periodo determinado. Tienes un segundo fenotipo, que son de los sibilantes precoces persistentes. Observamos la segunda línea despuntada, que también va a tener un inicio temprano, alcanzando un pico más o menos entre el cuarto, quinto año de edad, y este va a persistir en el tiempo. Estos van a ser los asmáticos atópicos. Tienes un tercer fenotipo, que son los sibilantes persistentes o asma no atópica. Si nuevamente comenzamos a ver la línea despuntada, vamos a ver que estos no tienen un inicio tan temprano, generalmente es entre los 2 a 3 años de edad, y van a alcanzar un pico entre los 4 a 5 años de edad para disminuir posteriormente. En esta diapositiva voy a señalar características de los sibiladores precoces transitorios. Estas comienzan antes del primer año de vida y ceden hacia los 3 años. Las pruebas de inmunoglobulina E, las pruebas cutáneas o prick test son negativas. No tienen rasgos ni antecedentes atópicos. La función pulmonar está disminuida al nacimiento, pero con valores normales a los 16 años de edad. El estudio de hiperrespuesta bronquial y variabilidad del flujo expiratorio máximo son negativos a los 11 años de vida. Debemos considerar en los factores de riesgo el tabaquismo materno durante la gestación, el hecho de que sea varón, la prematuridad, convivencia con hermanos mayores y o asistencias a guarderías, y el hecho de que puedan estar expuestos a infecciones virales. Este es el segundo grupo de fenotipos, los sibiladores precoces persistentes o los verdaderos atópicos.
Estos comienzan generalmente antes del tercer año de vida y va a persistir hasta los 6 años, predominando en los varones. La IgE está elevada. Las pruebas cutáneas, como el prick test, son positivas. Los rasgos o fenotipos alérgicos son los que se van a manifestar y van a cursar con antecedentes familiares atópicos. La función pulmonar es normal al nacimiento, con descenso hasta los 6 años y posterior estabilización en valores por debajo de la normalidad. En este grupo existe hiperrespuesta bronquial. Suelen persistir en la adolescencia. Este es el grupo de los pacientes asmáticos. Este es el tercer grupo del estudio de Tucson, los sibiladores tardíos, los no atópicos. Estos comienzan generalmente al tercer año de vida y a disminuir a los 6 años. Afectan por igual a ambos sexos, tanto femenino como masculino. En ellos, las pruebas de IgE y cutáneas van a ser negativas. No van a tener rasgos o fenotipos alérgicos ni antecedentes de atopía. La función pulmonar es normal al nacimiento, con valores bajos a los 6 y 11 años de edad. En ellos hay una hiperrespuesta bronquial que disminuye con la edad y suele desaparecer en la adolescencia. Considerando el estudio madre, el estudio Tucson, y sabiendo ya los 3 fenotipos y cuáles son sus características, estamos en la capacidad de poder contestar a uno de las interrogantes que se presentan en la consulta cuando los padres preguntan si mi hijo es asmático o va a ser asmático. Para ello, citaré 2 ejemplos. Puedo tener un lactante de 8 meses de edad que presenta tos, sibilancias. Este es su segundo o tercer episodio y que en el momento del nacimiento mamita vio que en la cabecita habían costras de leche a nivel de la fontanela anterior, con el antecedente familiar de padre asmático y rinitis alérgica. Mientras voy a tener otro bebé de 6 meses de edad, de repente en su segundo episodio, en su primer o segundo episodio de enfermedad respiratoria con tos y sibilancia, pero que no tiene antecedentes en los padres o en él de asma o de alergias. En el primer caso, la probabilidad de que sea un asmático es lo más probable. En el segundo caso, estaríamos viendo que puede ser que solamente esté asociado a un cuadro viral. Entonces este va a ser del primer grupo de sibilantes precoces transitorios y el anterior de los sibilantes precoces persistentes, los verdaderamente atópicos
que van a ser asmáticos. El índice clínico de riesgo de asma o índice predictivo de asma. Esta es una propuesta del doctor José Antonio Castro Rodríguez que ha sido muy bien aceptada por la comunidad, en el cual tenemos que considerar criterios mayores y criterios menores. En relación a los criterios mayores, pues debemos de ver si el niño tiene el antecedente familiar de asma en los padres, si cursa con eczema, si tienes una prueba, un prick test, un test cutáneo positivo o una prueba de alergenos positiva. En el caso de los criterios menores, debemos considerar el antecedente de rinitis alérgica, el hecho de que presente sibilancias sin tener como fondo una infección viral, eosinofilia mayor o igual al 4%, si es que tiene alergia a algunos alimentos. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Si tenemos un IPA positivo, el chance de que vaya a desarrollar asma a los 6 años es del 77%. Pero si tenemos un IPA negativo, el chance de que no desarrolle asma a los 6 años es de el 68%. Fisiopatología del asma. En esta diapositiva vamos a ver de manera cronológica la secuencia de hechos durante la activación de la cascada inflamatoria. Nos situamos y en la normalidad vamos a encontrar el corte transversal de un bronquio con características normales. Si tenemos un niño con susceptibilidad genética y factores desencadenantes que puedan condicionar el cuadro, tales como el ejercicio, un cuadro infeccioso de origen viral, el contacto con irritantes, alergenos, van a condicionar una inflamación aguda. En este caso, el broncoespasmo precoz está dado por la acción de la histamina y el mastocito. Se van a liberar así leucotrienos, prostaglandinas, tromboxanos, que por acción de los neutrófilos van a liberar citoquinas y quimioquinas, complicándose aún más el proceso inflamatorio. Clínicamente encontraremos en ellos tos, sibilancias y disnea. Si el manejo no es correcto, lleva el proceso a una inflamación crónica y van a participar entonces otro grupo de células en este proceso inflamatorio, los cuales son los eosinófilos, neutrófilos, monocitos. Entre estos, clínicamente hay hiperreactividad bronquial que va de días a semanas. Si el control no es el adecuado, se va a dar el proceso de remodelación. Entonces aquí vamos a tener un incremento de células epiteliales en la mucosa, fibroblasto, matriz extracelular, mastocitos, macrófagos, que van a ser
que de alguna manera se produzca mayor cantidad de moco, hipertrofia del músculo liso y, por último, una proliferación de los vasos de la mucosa bronquial, generando disminución de la capacidad pulmonar. Esta es una manera gráfica de cómo se va a activar la cascada inflamatoria en una primera exposición. Los antígenos, ya sean virus o alergenos, van a ser captados por una célula presentadora de antígeno. Esta comparte información con los linfocitos T helper. Los linfocitos T helper, a su vez, van a compartir información con los linfocitos B. Estos se van a encontrar en una encrucijada para ver cuál va a ser la producción que se va a incrementar, los TH1 o los TH2. En esta balanza, si son los TH1 los que van a incrementar, entonces quiere decir que la IgG, IgM, IgA van a ser los que van a incrementarse, dando un proceso u ocasionando un proceso inflamatorio escaso o mínimo. Si estamos hablando de los TH2, en este caso, quienes se incrementan son la inmunoglobulina E. Este es un promotor de procesos inflamatorios agudos. Cascada inflamatoria en proceso de reexposición. Los aeroalergenos a nivel de la vía respiratoria van a ser reconocidos por la célula presentadora de antígeno. Cuando había una primera exposición, habitualmente iba a haber un proceso en el cual se iba a compartir información con los linfocitos T y después de ello recién se iba a compartir nuevamente con los linfocitos B. En este caso, la información se va a compartir de frente con los TH2. Estos van a liberar mediadores químicos tales como la interleuquina 4 y la interleuquina 13, que van a brindar a su vez información al linfocito B. Este va a liberar inmunoglobulina E, que va a ser captado por los mastocitos, liberando histamina, prostaglandina, leucotrienos, generando efectos clínicos inmediatos. Pero también los TH2 van a liberar interleuquina 3, interleuquina 5, los cuales a su vez van a actuar a nivel de los eosinófilos, que van a generar efectos clínicos tardíos. Pared bronquial normal versus pared bronquial remodelada. En el lado izquierdo nosotros vamos a ver el epitelio de la mucosa bronquial con una adecuada presencia de cilios. En la parte media se encuentran los vasos de calibre normal y hacia la base, y está la base de la mucosa. ¿Qué es lo que vamos a observar en el lado derecho de la diapositiva? Ahí lo que vamos a ver es que el epitelio de la mucosa ha cambiado en sus características.
hay una menor presencia en la cantidad de cilios, los cuales son muy importantes para poder ayudarnos a movilizar las micropartículas que puedan adosarse en su estructura. En relación a la parte media va a haber una hipertrofia de los vasos, va a haber cambios estructurales en el epitelio bronquial, neoformaciones de vasos que van a condicionar la liberación de mediadores químicos. En la parte inferior, la musculatura se encuentra hipertrofiada, lo cual se traduce clínicamente en la disminución de la función pulmonar. Este es un estudio anatomopatológico en el cual vamos a encontrar diversas imágenes de los cortes realizados. En la imagen número 1 se encuentran tapones de moco bronquial. En la imagen 2 y 3, metaplasia escamosa bronquial. En la imagen 4 vamos a encontrar la hiperplasia de células mucosecretoras. Y en la imagen 5 vamos a encontrar infiltrado de eosinófilos que se verían sobre todo en casos de asma en fase tardía. En esta diapositiva, en el extremo inferior, vemos la imagen de la remodelación de la vía aérea. Esta etapa en la cual se van a encontrar todos los cambios que voy a describir, pues ya es irreversible. Los cambios que encontraríamos entonces en una vía aérea remodelada serían el engrosamiento de la membrana basal, depósito subepitelial de colágeno, hipertrofia del músculo liso, hipertrofia de las glándulas mucinosas, infiltrado inflamatorio celular por células como los eosinófilos en su gran mayoría, mastocitos, linfocitos. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas del asma? Uno es la tos. La tos que inicialmente es seca y que se puede hacer productiva en el transcurso de la enfermedad. Sibilancias. En el caso de las sibilancias de presentación expiratoria y que con un mayor compromiso se hace tanto inspiratoria y expiratoria, la cual puede ser audible con estetoscopio o sin estetoscopio. Disnea. La disnea es la dificultad o la sensación de falta de aire. Esta va a ser mayor dependiendo del grado de severidad del cuadro respiratorio que esté presentando. El dolor u opresión de pecho es otro de los síntomas que manifiesta, y el cansancio puede darse no siendo este específico. Los síntomas pueden empeorar durante la noche, ser exacerbados con el ejercicio, con la presencia de infecciones o con exposición a neumoalérgenos. En relación
a las manifestaciones clínicas es importante distinguir dos situaciones: una basal o intercrisis, en las cuales el paciente va a estar asintomático, y otra cuando hay crisis. Es importante también considerar que el asma, en función al tiempo y a la presentación del cuadro clínico, lo vamos a subdividir en un asma intermitente o un asma persistente. En el caso del asma persistente, a su vez, se va a subdividir en leve, moderado y severo. Habíamos mencionado en la diapositiva anterior que hay periodos intercrisis y la crisis o exacerbación propiamente dicho. Es decir, el paciente presenta tos, dificultad respiratoria, presencia de sibilantes a la auscultación. Pero no basta con tener el nombre del diagnóstico, decir que un paciente tiene asma bronquial. Para el manejo es importante categorizar. Eso significa que a ese nombre que es crisis asmática hay que ponerle apellido. Es decir, hay que categorizar si estamos frente a una crisis asmática leve, a una crisis asmática moderada o frente a una crisis asmática severa, porque de esto va a depender el tratamiento. Y para yo poder categorizar, hay muchas escalas, muchos scores que me van a poder determinar la severidad. En esta diapositiva le presento el score más utilizado en pediatría. Es el score de Birman y Pearson modificado por TAL, donde va a evaluar 4 parámetros clínicos. Uno, la frecuencia respiratoria. En la segunda columna tenemos la presencia de sibilancias. En la tercera columna, cianosis. Y en la cuarta columna, retracciones de la musculatura torácica. Y en función de la presentación y de las frecuencias respiratorias, nosotros vamos a asignar un puntaje, como vemos en la figura, ¿no? Hacemos la suma de estos 4 parámetros clínicos y tenemos el resultado. Si el resultado es menos de 5, se considera que es una crisis leve. Si el resultado está entre 6 y 8, decimos que está frente a una crisis asmática moderada. Y si el resultado va de 9 a 12, estamos frente a una crisis asmática severa. Y dependiendo de esto, el tratamiento va a cambiar. En el asma bronquial había que distinguir una situación basal de intercrisis y la crisis. Para las crisis, nosotros vamos a tener que utilizar el score de Birman-Pearson modificado por TAL. Este score me permite decir si la crisis es leve, moderada o severa, para lo cual tendré que utilizar 4 parámetros. Estos 4 parámetros son la frecuencia respiratoria, la presencia de sibilancias, la observación de la cianosis, la observación de las retracciones o utilizaciones de paquetes musculares. Cada uno de estos parámetros que se van a evaluar clínicamente tienen un puntaje de 0 a 3. De acuerdo a lo que nosotros vayamos a encontrar en el examen físico, iremos colocándole el puntaje correspondiente para cada una de las columnas ya señaladas y se hará la sumatoria de las mismas, dando el resultado de 0 a 5, al cual denominaremos crisis leve,
Si ese puntaje suma de 6 a 8, hablaremos de una crisis asmática moderada, y si esta suma de 9 a 12, será una crisis asmática severa. Esto es muy importante porque con ello nosotros podremos elegir el tipo de tratamiento que vamos a instalar. En la diapositiva anterior habíamos visto cómo podíamos evaluar el estado de severidad de la crisis asmática, para lo cual utilizaríamos el score de Birman y Pearson modificado por TAR. Mas esta no es la única escala de evaluación. Existen muchas otras. Dentro de estas otras, por ejemplo, está la de score pulmonar. El score pulmonar lo utilizamos en pacientes generalmente mayores de 6 años de edad. En esta los parámetros que se van a evaluar son la frecuencia respiratoria, la presencia de las sibilancias y el uso de músculos accesorios, que en este caso en particular es la evaluación del esternocleidomastoideo. Esta tiene un puntaje de 0 a 3, y si vamos evaluando cada uno de los ítems, pues el resultado final será una vez efectuada la sumatoria. Pero ¿qué más se debe acotar en relación a la aplicación de esta escala pulmonar? En relación a la evaluación del esternocleidomastoideo, pues vamos a ver que se le da un puntaje de 0 si es que no encontramos la utilización del mismo, 1 si hay un incremento leve, 2 si está aumentado y 3 si hay actividad máxima. Pero en verdad esto resulta ser subjetivo, y de repente para los ojos de la persona que no está adecuadamente entrenada, pues como que nos pueda falsear un poquito el resultado final de la aplicación de este score. En los casos de crisis asmática, cuadros en los que hay exacerbación del asma, se correlaciona la gravedad en el caso del score pulmonar de 0 a 3 con una saturación de oxígeno mayor del 94%. Si nosotros le colocamos un puntaje de 4 a 6, esta se correlaciona con una saturación de oxígeno del 91 a 94%. Y si tiene un score de 7 a 9, la saturación de oxígeno en este debe ser menos de 91%. Recordemos que el asma es un proceso inflamatorio obstructivo, en el cual podemos realizar pruebas que corroboren nuestro diagnóstico. Así, por ejemplo, en los mayores de 5 años podemos utilizar pruebas de función pulmonar si el paciente estuviera en crisis. Estas dos pruebas que se pueden utilizar, una es la flujometría y la otra la espirometría. En el caso de la flujometría, si el paciente está con un cuadro de crisis asmática, lo que nosotros vamos a hacer es medir el flujo expiratorio pico, y luego vamos a administrar un beta 2 agonista, que en este caso es el salbutamol.
Si después de administrar este beta 2 agonista de acción corta, el PEF aumenta en un 20% a más, consideramos la prueba positiva. Si nosotros tenemos ahora otro paciente que vamos a realizarle la espirometría, nuevamente tenemos la valoración inicial y ahora lo que vamos a hacer es, tras utilizar nuevamente el broncodilatador, el beta 2 agonista, salbutamol, y esta vez nosotros vamos a medir el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y este tiene un aumento del 12%, entonces vamos a considerar la prueba como positiva y nos está diciendo que es un paciente asmático. Otra sería la situación si, por ejemplo, en esos periodos de intercrisis, ahora nosotros lo que vamos a realizar es una prueba de broncoconstricción. Vamos a estimular utilizando sustancias como la metilcolina, histamina, adenosina monofosfato, mannitol o solución hipertónica. Cualquiera de estas nos va a dar una reacción de broncoconstricción. También se puede realizar la prueba de hiperrespuesta bronquial. En esta vamos a utilizar sustancias a testar diluidas como la que ya he mencionado, o el hecho de someterlo a ejercicio, y si en estos nosotros vemos que hay una disminución del volumen expiratorio forzado del 20% a más, entonces nos está diciendo que sí estamos frente a un paciente con asma. Esta diapositiva nos muestra los dos aparatitos que se van a utilizar para poder evaluar la función pulmonar. Uno es el flujómetro, que lo tenemos en la parte superior derecha. Este flujómetro tiene una parte que va a ir hacia la boca, lleva una boquilla que es personal, y esta prueba la vamos a realizar a aquellos niños que ya sepan soplar. En el momento de hacer esta prueba, lo que se le pide al niño es una inspiración forzada para luego hacer una expiración forzada. Esto se va a repetir 3 veces. Cada vez que se realice, pues hay un puntito rojo que empieza en el 0 y que va a ir ascendiendo en la medida que éste vaya a soplar. Se toman las 3 medidas y el promedio de las mismas es el valor que nos da, y para ello tendremos que utilizar una tablita que está en relación al FEP y a la talla del niño o niña. Entonces quiere decir, hay tablas diferenciadas por sexo y en el cual nosotros vamos a encontrar el valor que corresponde, y mediante una regla de 3 veremos pues qué es lo normal y cuál fue el resultado que nos salió, ¿no? Entonces es así que podremos hallar el valor y encontrar pues esa variación con
la utilización del salbutamol al haberlo estimulado después de una crisis, ¿no? En el caso de la espirometría, pues el sistema es casi parecido. Vamos a tener que soplar, pero en este caso es una maquinita electrónica que lo va a registrar, lo va a calcular y va a permitir medir las capacidades y los volúmenes pulmonares. El apoyo en las imágenes del diagnóstico de asma bronquial es muy importante, sobre todo la radiografía de tórax. En la incidencia antero-posterior, nosotros podemos hallar signos de hiperinsuflación, como es el aumento de la separación entre las costillas, el aplanamiento de los diafragmas, el engrosamiento peribronquial o el aumento del aire retrocardíaco. Esta es muy importante para el descarte de otras patologías. Muy útil en el diagnóstico de las complicaciones como son los neumotórax y las atelectasias. Evidentemente, esto va de la mano con el cuadro clínico. ¿Qué cosa es lo que nosotros estamos escuchando? Si tenemos un murmullo vesicular que está abolido en una tercera parte o 2/3 partes del pulmón y sobre él encontramos sibilancias, probablemente la complicación sea de una atelectasia. Por eso es que nosotros indicamos también una radiografía lateral. Las laterales nos van a poder ayudar a visualizar mejor ese pulmón en el cual estamos encontrando las variaciones asimétricas. En el caso de solicitar una tomografía axial computarizada, lo vamos a dejar sobre todo para casos muy especiales, como por ejemplo el hecho de un cuerpo extraño o que de repente pueda tener alguna malformación. En los pacientes ectópicos, el asma es solamente una de las patologías que estos van a tener. Por eso es muy importante en la historia clínica realizar preguntas en las cuales nosotros sepamos que los síntomas que presenta son desencadenados por aeroalergenos. A los aeroalergenos que consideramos con frecuencia es el polen, los ácaros, el polvo, la presencia a veces de olores fuertes, la utilización de sustancias químicas, actualmente con el COVID, el uso de la lejía, por ejemplo, el hecho de haber pintado y haber sido el niño expuesto al olor de esa pintura que está secando. También debemos considerar la estacionalidad, entendiéndose que los reportes de estos casos son mayores en los cambios otoño a invierno. Debemos también consignar en la historia los antecedentes familiares o personales de atopía, porque como les había mencionado, el asma no está solita, entonces hay otras entidades
que se van a ver asociadas, tales como una conjuntivitis alérgica, puede tener un cuadro de rinitis alérgica, dermatitis seborreica, dermatitis atópica o alergia a alimentos. Sobre todo ser más específicos en los asmáticos persistentes, ¿no? Porque por las características que estos tienen, pues los síntomas como que van a ser mucho más frecuentes. Por eso es muy importante en ellos aconsejar la evaluación del papel de los aeroalergenos. ¿Cómo? Mediante la valoración clínica y las pruebas de prick test, ¿no? O pruebas cutáneas. Dosar inmunoglobulina E. Es importante basar el diagnóstico en la concordancia entre la historia clínica y las pruebas diagnósticas. En relación al diagnóstico diferencial de asma, es importante nuevamente recordar una de las características de esta, y esa es la reversibilidad. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente que llega al servicio de emergencia con dificultad respiratoria y sibilancias, y nosotros hemos indicado un beta 2 agonista de acción corta, en este caso salbutamol, y no tienes una respuesta adecuada, entonces debemos comenzar a hacer una disquisición rápida de qué otras patologías podrían estar detrás y explicarme por qué razón no hay la mejoría que espero. Entonces, para ello nos vamos a poner en diferentes escenarios. En el caso de la fibrosis quística, es una patología que la vamos a encontrar en niños cuya característica es una sudoración profusa, salada, que va fuera del distrés, de la dificultad respiratoria y la sibilancia, pues en el tiempo se presenta en una forma crónica, y yo tengo el antecedente de haber presentado ilio meconial de repente en el momento del nacimiento, o que en la actualidad las deposiciones son grasosas, ¿no? Entonces estaría hablando de una estatorrea, ¿no? Entonces eso me haría sospechar de una fibrosis quística. La disinesia, esta disinesia ciliar primaria no es frecuente en pediatría, ¿no? No es frecuente su presentación, pero al haber descartado todas las otras posibilidades, tendríamos en todo caso que estudiarlas. En relación a las malformaciones congénitas, pues dentro de ellas están, por ejemplo, los anillos vasculares, y para esta, pues también tendríamos que ver la forma de presentación y de repente el hecho de tomar una tomografía y poder visualizar cuál es el problema que está condicionando, pues, ¿no? Esa sibilancia. En el caso de una laringomalacia es mucho más, digamos, fácil de poderla distinguir, porque esta se caracteriza porque va a presentar un estridor de tipo inspiratorio, ¿no? En el caso de la bronquiolitis obliterante, generalmente es una consecuencia de una complicación de
un cuadro que tuvo como agente etiológico al adenovirus, ¿no? Entonces me hizo un cuadro respiratorio anterior en el cual el agente etiológico fue adenovirus y esta se presentó. En el caso de la aspiración del cuerpo extraño, pues acá vamos a tener a un paciente que en forma brusca va a comenzar a presentar síntomas de tipo respiratorio. En relación a las enfermedades cardíacas, pues tenemos a niños con pobre ganancia ponderal, ¿no? Y en el cual en el momento del examen nosotros vamos a encontrar a nivel cardíaco soplos, podemos encontrar un tercer ruido o de repente podemos encontrar un desplazamiento del impulso ventricular. Entonces eso nos estaría hablando de que probablemente tengo una cardiopatía congénita. Disfunción de cuerdas vocales podrían considerarse también, ¿no? El reflujo gastroesofágico, el hecho entonces continuamente de estar regurgitando una cantidad de leche, en este caso en los lactantes, esto sucede en los pequeños, no podría estar teniendo microaspiraciones que condicionan pues que exista estos cuadros obstructivos. La incoordinación deglutoria también podría ser el causal de la presencia de sibilantes, sobre todo en aquellos pacientes que tienen parálisis cerebral. No, y en el caso de las inmunodeficiencias, sobre todo aquellas ligadas a la inmunoglobulina G.